La próxima actividad es el debut de una nueva subcomisión de la Sociedad Argentina de Hematología, la subcomisión de hemofilia, que bueno, hace su debut en estas reuniones mensuales. La doctora Alejandra Costa, hematóloga del Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata, va a comentar sobre el rol de la inmunotolerancia en el manejo de los pacientes con hemofilia e inhibidores. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, tanto a la sociedad como a la subcomisión, para que podamos hablar de este tema. Bueno, en los últimos años, estos son mis conflictos de interés. A lo largo de esta charla vamos a tratar de hablar de los inhibidores, de la inmunotolerancia, cuándo, cómo, con qué, la duración del tratamiento y la evaluación de la respuesta y el papel de los nuevos agentes terapéuticos que se están desarrollando en la hemofilia. En los últimos años, la primera complicación o la principal complicación del tratamiento sustitutivo con factores de coagulación para los pacientes hemofílicos ha sido el desarrollo de inhibidores. Los inhibidores son anticuerpos, aloanticuerpos neutralizantes de la actividad coagulante del factor 8 y del factor 9 con una cinética de tipo 1. Estos anticuerpos tienen como consecuencia dificultar el tratamiento de los pacientes, aumentando la morbilidad y el costo. La incidencia del desarrollo de un inhibidor para los pacientes hemofílicos es de un 20 a un 30% para los pacientes con hemofilia A severa, de un 0,9 a 7% para los pacientes con hemofilia moderada o leve y un 3% para los pacientes con hemofilia B severa. La edad media del desarrollo del inhibidor es entre la primera infancia, o sea, entre el año y los 3 años de vida, con una mediana en los 2 años. Y tiene que ver con el número de días de exposición del factor, que generalmente es entre los 20 y 40 primeros días de exposición al factor de coagulación. Estos son los factores que predisponen al desarrollo del inhibidor. Hay factores que son del paciente, que los vemos acá, como el genotipo, la raza, la historia familiar de inhibidores, marcadores inmunológicos como los anticuerpos de mayores de histocompatibilidad. Hay factores que son relacionados al tratamiento. Se ha discutido mucho si los factores de origen plasmático versus los factores de origen recombinante. Hay un estudio muy grande que es el estudio CIPET, del cual, bueno, hay 2 centros de la Argentina que participaron en ese protocolo que lo llevó la doctora Peibandi y que demostró que, bueno, podría haber una menor incidencia de inhibidores cuando uno utiliza de inicio los productos plasmáticos sobre los recombinantes. También depende del número de exposiciones, es decir, que si un niño tuvo un evento que requirió muchas exposiciones, como puede ser una hemorragia intracraneana, tiene mayor probabilidad de desarrollar un inhibidor. O sea, número de exposiciones e intensidad del tratamiento. Los pacientes con hemofilia B pueden, es decir, el desarrollo inhibidor puede estar acompañado por que se dé en contexto de una reacción anafiláctica, que suele suceder en estos pacientes. Bueno, ahora no va para adelante, puedo ponerlo con esto. Bien. Bueno, los pacientes, una vez que desarrollan el inhibidor, se suelen clasificar en pacientes de bajo título y de alto título, porque el inhibidor se dosa a través de un método que es por el método de Bethesda, se expresa en unidades y de acuerdo al valor se los divide en bajo título y alto título. Esto tiene una implicancia terapéutica, porque los pacientes con inhibidores de bajo título pueden aumentar la cantidad de factor 8 y con eso solucionar su evento o su tratamiento, y los pacientes que tengan un inhibidor de alto título van a tener que utilizar obligadamente un agente bypassante. Bueno, estos agentes bypassantes están utilizados hace muchos años, hace más de 30, el primero, que fue el complejo protrombínico activado. Tienen 80% de efectividad en el tratamiento de los episodios agudos. El problema que tienen es que no hay manera de monitorearlos en el laboratorio, por lo tanto no podemos medir la dosis eficacia. Los pacientes están expuestos a sangrados, a sangrados que no pueden ser controlados. Es una enfermedad, o sea, produciendo esto una enfermedad más discapacitante, alterando la calidad de vida de los mismos. Todo esto es consecuencia de la presencia del inhibidor. Bueno.
El principal tratamiento que se ha propuesto para tratar estos inhibidores es el tratamiento de inmunotolerancia. Tiene un nivel de evidencia 1 y constituye el único tratamiento curativo. ¿Cuáles son los objetivos de este tratamiento? Erradicar el inhibidor y tratar de reconstituir la farmacocinética del factor una vez que es infundido al paciente. Este tratamiento es exitoso en el 60% de los pacientes con hemofilia A y en pacientes, el 40% de los pacientes con hemofilia B. Bien. El tratamiento se conoce desde los años 70, pero en el año 2007 se hizo un consenso internacional para tratar de pautar ciertas cosas que no estaban bien establecidas con respecto al tratamiento. Una de ellas era cuándo comenzar. Generalmente se decía que uno debía esperar que el título del factor, descendiera a 10%, a 10 unidades Bethesda, y esto fue sacado de un metanálisis realizado del registro norteamericano y del registro internacional de inmunotolerancia, ¿no? Otros autores dicen que es independiente del título del inhibidor, es un nivel de evidencia 4, y otros autores dicen que tendrían que hacerlo independientemente del nivel del factor. O sea que ya es una primera controversia que en realidad no están los autores totalmente de acuerdo en qué momento hay que comenzar el tratamiento. Bien, con respecto al producto que hay que utilizar, nosotros disponemos para el tratamiento de los pacientes hemofílicos, la inmunotolerancia es un tratamiento que funciona muy bien en la hemofilia A severa. Con respecto a la hemofilia severa, tenemos factor 8 plasmático, factor 8 recombinante y el factor 8 con alto contenido en von Willebrand. Mucho se discutió con respecto a cuál es el factor ideal, se había descrito una ventaja con respecto al factor 8 con factor von Willebrand, porque en realidad alarga la vida media, pero en realidad de todos estos estudios la conclusión es que ningún producto es superior al otro con respecto a la eficacia. Y que en realidad la recomendación sería que uno tiene que iniciar la inmunotolerancia con el producto que el paciente desarrolló el inhibidor. Es decir, si estaba con recombinante, y si estaba con plasmático. ¿Cuál es el esquema terapéutico? Existen esta sociedad internacional dio como origen a un trabajo en lo cual se probaron diferentes dosis terapéuticas para estos pacientes. Hay un esquema bajas dosis, que usa 25 a 50 unidades kilo 3 veces por semana, una dosis intermedia que utiliza 100 unidades kilo día, y una dosis alta que utiliza 200 unidades kilo día. Bueno, los pacientes para elegir el tratamiento se dividen de bajo riesgo y en alto riesgo. El paciente de bajo riesgo es aquel que tuvo un pico histórico inferior a 200, un título de inhibidor previo a la inmunotolerancia inferior a 10 y que pudo iniciar su tratamiento antes de los 5 años de diagnosticado el inhibidor. Y para este paciente cualquiera de los 3 esquemas va a funcionar. En cambio, los pacientes de alto riesgo, que suelen tener una alta respuesta anamnésica, tienen un pico histórico mayor a 200, un dosaje de inhibidor pre-inmunotolerancia mayor a 10, se inicia el tratamiento luego de 5 años del diagnóstico y tienen que utilizar altas dosis y en algunos casos, cuando no funciona, agregar la inmunoterapia. O sea que un poco el tipo de riesgo del paciente nos va a decir un poco el tratamiento que tenemos que usar. ¿Qué es lo que sucede cuando yo indico la inmunotolerancia? ¿El paciente no va a sangrar? Sí, el paciente sangra porque tiene el inhibidor. Yo con la inmunotolerancia lo que trato es de erradicar el inhibidor. ¿Qué pasa si ese paciente durante el tratamiento con inmunotolerancia tiene un evento hemorrágico? Tengo que tratarlo. ¿Y con qué lo trato? Con los agentes bypaseantes. De acuerdo al riesgo, yo manejo pacientes pediátricos que la mayoría son de riesgo y por lo tanto se ponen todos en profilaxis. Lo ponemos en profilaxis con agentes bypaseantes. Los adultos generalmente cuando nos ponen inmunotolerancia, por una relación de costos, suelen utilizar a demanda, no la profilaxis. Hay 2 factores, el factor 7 recombinante o Novo7, se usa una dosis de 90 a 270 microgramos, y esto se debe utilizar pre-inmunotolerancia. ¿Por qué? Porque el complejo protrombínico activado tiene factor 8, y si uno lo aplica antes de iniciar la inmunotolerancia, puede desencadenar una respuesta anamnésica, aumentando el título del inhibidor. Y durante la inmunotolerancia se utiliza tanto el complejo protrombínico como el factor 7 recombinante. Esto tiene un nivel de evidencia 4, es bajo.
Bueno, con respecto al uso del catéter central, las recomendaciones son pacientes que van a tener que utilizar una vía endovenosa 3 veces por semana. Por lo tanto, se prefiere el acceso venoso preferentemente, pero muchas veces se tienen que utilizar catéteres y se utilizan los portales. Hay que seguir para eso, se aconseja seguir las guías publicadas para la colocación y uso de catéteres, se aconseja adiestrar a la familia al uso y al cuidado, y en caso de que no se pueda tener un acceso venoso adecuado, incluso se han utilizado las fístulas arteriovenosas, que sería una opción. En mi experiencia personal, las catéteres se infectan, y hemos tenido que recurrir siempre a la vía periférica, con personal adiestrado, no justamente la familia. Todo esto tiene un grado de recomendación 4. Con respecto a las complicaciones, tenemos las infecciones, las trombosis asociadas al catéter, que deben ser manejadas con las guías correspondientes, y cuando la fístula arteriovenosa también se puede trombosar, nosotros no tenemos experiencia, es experiencia de la literatura, y lo que se aconseja es suspender el uso de agentes bypassiantes. Bien. ¿Cuál es la evolución de estos pacientes? Y cuando yo, una vez que implementé el tratamiento de inmunotolerancia, considero que es exitoso. Es exitoso cuando consigo el nivel, negativizar el título de inhibidor, recuperar el dosaje de factor 8 a más de 66%, y cuando la vida media del factor 8 a las 6 horas, luego de 72 horas de haber expuesto al factor, es aceptable. En caso, eso se considera exitoso. Cuando fracasa, cuando no logro obtener esto con un mínimo periodo de 9 meses y un máximo periodo de 33 meses. Esto no quiere decir que haya pacientes que no puedan hacer un tratamiento más prolongado. Todo depende del porcentaje de descenso del inhibidor que el paciente tenga. Y el éxito parcial es aquel que no ha conseguido ninguno de estos dos objetivos, digamos, y que mantiene un título de inhibidor menor a 5 unidades Bethesda, pero que la recuperación no es buena, pero que tiene una respuesta clínica. Por ejemplo, son pacientes que no sangran, tenían un fenotipo sangrante y dejan de sangrar, y que el título de inhibidor no aumenta más de 5 unidades en 6 meses, al tratamiento de demanda, y en 12 meses en tratamiento de profilaxis. Bien. O sea que clásicamente nosotros decíamos tratamiento de inmunotolerancia para erradicar el inhibidor, responde, que lo hago, lo continúo el tratamiento y lo pongo en profilaxis. Cuando no responde, había 3 posibilidades. Aumento la dosis del producto que estoy utilizando, cambio el producto, si está usando plasmático paso a recombinante, o le agrego plasmático con von Willebrand, o le agrego un aumento, una inmunosupresión, como puede ser el rituximab, corticoides, incluso se ha utilizado ciclofosfamida y micofenolato. Sobre todo, los no respondedores entrarían en los pacientes de alto riesgo. En los últimos años ha venido a desarrollar, sobre todo por una necesidad de ese porcentaje de pacientes que no responden, que son el 40% para los A y el 60% para los B, de nuevas terapias o terapias alternativas para los pacientes hemofílicos. Estas terapias tienen la particularidad de ser todas de uso subcutáneo. Una es el emicizumab, que es la que está más avanzada en los niveles de investigación y que ya está disponible en el comercio en Argentina. Es un anticuerpo monoclonal humanizado biespecífico que se utiliza tanto en la literatura, está reportado para la profilaxis, para la hemofilia A severa con y sin inhibidor. Se da una vez por semana y disminuye un 79% los episodios de sangrado con respecto a los agentes bypassiantes, o sea que sería más eficaz que los agentes bypassiantes para reducir los episodios de sangrado. No desarrolla anticuerpos contra el imicizumab, por lo que hasta ahora está descrito, y luego se ha descrito como efecto adverso la trombosis en asociación al uso con el bypassiante, o sea, con el complejo protrombínico activado. La segunda droga sería el fitusiran, que en realidad no es un anticuerpo, es una RNA dirigido a la antitrombina, que promueve el aumento de la generación de trombina. Es un anticuerpo, es un medicamento que está en fase 3, se ha utilizado en la profilaxis tanto de la hemofilia moderada B, en A y B, con y sin inhibidores. Es de aplicación de una vez por mes subcutánea, y lo único que ha sido descrito fue una muerte en un paciente por evento trombótico en el año 2017, que llevó a la suspensión de la prueba del medicamento y ahora se volvió a reiniciar. Porque han hecho alguna modificación y ahora recientemente ha salido otra vez otro ensayo clínico. Y por último el concizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une al
al activador del factor tisular, bloqueando su unión al factor 10, se aumenta la generación de trombina, está en fase 2 este producto y se ha utilizado también en profilaxis para adultos únicamente, con hemofilia A y B, con y sin inhibidores. Sus datos están en espera, no ha desarrollado por el momento, como están los datos en espera, ningún evento, digamos, contradictorio. Bueno, estas nuevas terapias tienen sus pros y sus contras. Pro es que, los pros son que disminuyen el número de infusiones, aumentan la adherencia al tratamiento, disminuyen el riesgo de sangrado comparadas con la profilaxis con agentes bypassiantes y evitan el desarrollo inhibidor. Y la contra es que no previenen el 100% de sangrados, no son eficaces para el sangrado agudo, no erradican el inhibidor y aumentan los costos. Por todo esto hay un montón de preguntas que eran para la discusión, que no están resueltas con el advenimiento de las nuevas terapias, como, bueno, ahora se llegan a preguntar si es necesario en los pacientes con inhibidor erradicar el inhibidor, si puede ser utilizado el emicizumab con la ITI y con la inmunotolerancia en vez de usar los agentes bypassiantes, bueno, cuál sería el rol de los agentes bypassiantes, puede el gobierno, la seguridad social solventar los costos de este tratamiento, bueno, y surge un grupo, que esto es el final, un grupo que se llama FIT, que es el grupo que estudia el futuro de la inmunotolerancia, que proponen un algoritmo de tratamiento para los pacientes con inhibidor y que vayan a hacer inmunotolerancia. Si hacen inmunotolerancia, respuesta exitosa, se comienza con el emicizumab u otro anticuerpo monoclonal, lo que pasa es que puede haber un riesgo de recurrencia al inhibidor. Si fracasa, directamente lo consideran para comenzar emicizumab. Si la respuesta fue exitosa, profilaxis con factor 8, el tema es que necesita largo tiempo de terapia endovenosa. Si el inhibidor, la familia o el paciente no es candidato para hacer una inmunotolerancia, directamente se le colocaría el emicizumab como tratamiento profiláctico, pero hay que pensar que estos pacientes no serían elegibles para la terapia genética a futuro porque en realidad no erradicamos el inhibidor, tienen un riesgo de empeorar la morbimortalidad, y hay una imposibilidad de usar factor 8 para cirugía o sangrado. Tendríamos que utilizar, es decir, el emicizumab solo sirve para la profilaxis. Si el paciente sangra, hay que usar bypassiante. Bueno, empecé ahí. Conclusiones, ITI es el único tratamiento curativo que erradica el inhibidor. Son necesarios más estudios de fase 3 para algunas de estas nuevas moléculas y las nuevas terapias abren nuevas posibilidades terapéuticas que deberán ser exploradas caso por caso. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la controversia propuesta por la subcomisión de linfomas. El tema a discutir es el rol de la radioterapia en el linfoma Hodgkin en estadios tempranos. Por el sí va a ir la doctora Susana Serana. La doctora Susana Serana es la jefa del Servicio de Hematología del Hospital Británico de Rosario. Y por el no va la doctora Astrid Pawlowski, directora médica del Centro Pawlowski. Susana. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a la Subcomisión de Linfomas y a la Sociedad Argentina para la discusión de este tema que realmente es controvertido. Bueno, estos son mis conflictos de interés, no tengo ninguno. Y bueno, yo voy a empezar con una frase de un artículo de Armitage publicado en un New England, donde hablaba precisamente de enfermedades de linfoma de Hodgkin en estadios tempranos, y que dice que, bueno, que el objetivo fundamental en el tratamiento de un paciente con Hodgkin, independientemente del estadio, debe ser obtener la curación. Y bueno, y para obtener la curación tenemos que tener en cuenta todas las herramientas terapéuticas con las que podemos contar. Podemos decir que en los pacientes con linfoma de Hodgkin realmente es uno de los éxitos más importantes que tenemos en el campo de las enfermedades oncológicas, ya que sobre todo en los pacientes con estadios tempranos podemos lograr el control de la enfermedad en más del 90% de los pacientes. Pero tenemos que tener en cuenta que esto condiciona en algunos casos la aparición de efectos adversos tardíos que van a incidir en la mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes, que son la lista de todos estos que vemos allí y de los cuales a los que más importancia se le ha dado a lo largo del tiempo es a la incidencia de neoplasias secundarias y de alteraciones cardiovasculares, que si nosotros evaluamos una curva de mortalidad por causa en estos pacientes, vamos a ver que en realidad a los 10 años del diagnóstico del linfoma de Hodgkin,
la mortalidad asociada a la enfermedad de base hace un plató, pero empiezan a aumentar la incidencia de mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares y a neoplasias secundarias. Entonces uno se pregunta por qué yo, que tengo que defender el sí, hablo de todo esto cuando el responsable de estas alteraciones son fundamentalmente los tratamientos combinados y el mayor peso en este sentido lo tendría la radioterapia. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener en cuenta es que los trabajos que analizan los efectos adversos a largo plazo van a evaluar pacientes que fueron tratados hace 10, 15 o muchos más años atrás y por lo tanto, tanto los esquemas de quimioterapia en algunos casos como los esquemas de radioterapia no son los mismos que utilizamos hoy. Si nosotros nos ponemos a analizar, vemos que pasamos de la bomba de cobalto a la radioterapia tridimensional conformada, a la radioterapia con intensidad modulada, a la radioterapia por emisión de protones y a algunas técnicas como son la de inspiración sostenida durante el tratamiento radiante que van a hacer que el campo que va a ser irradiado va a ser menor. Si nosotros hablamos de por otro lado, de la extensión del campo radiante, vemos que pasamos de la radioterapia en campos extendidos, que incluía radioterapia en manto, radioterapia de los ganglios paraórticos y esplénica, a campos que irradian solamente campos comprometidos y más actualmente radioterapia en sitios comprometidos o incluso en ganglios comprometidos. Cuando hablamos de esto último hay que recordar que si pensamos en radioterapia en ganglios comprometidos, debemos contar con imágenes pretratamiento que se tomen con el paciente en la misma posición en que va a realizar el tratamiento radiante, lo cual en general es muy difícil de lograr. Entonces eso se ha cambiado últimamente por la radioterapia en sitios comprometidos que disminuye el campo y no requiere ese tipo de imágenes previas. Estas son imágenes que también muestran una disminución de la radiación, del campo a irradiar, con lo cual disminuye la radioterapia que van a recibir los tejidos adyacentes a la masa tumoral. Y si hablamos de las dosis, vemos que pasamos de dosis de 45 o 36 grays a dosis de 30 o 20, que son las que se hacen en la actualidad, con lo cual nosotros vamos a ver que con todos estos elementos es posible disminuir la dosis de radiación recibida por los tejidos en riesgo, lo cual va a incidir en una disminución de la aparición de eventos adversos a largo plazo de los que estuvimos hablando antes. Si pasamos ahora a los estadios tempranos en Hodgkin, tenemos que recordar que no siempre la definición es la misma para todos los grupos. Así, por ejemplo, los americanos consideran estadios tempranos los estadios 1 y 2 no bulky, independientemente de que tenga o no síntomas B. Los grupos alemanes, por ejemplo, incluyen dentro de los estadios tempranos el Hodgkin con enfermedad bulky, pero no a los que tienen síntomas B. Y si hablamos de los factores de riesgo, también hay algunas diferencias, pero todos los grupos incluyen masa bulky mediastinal, eritro elevada y el número de áreas nodales afectadas. Y esto tiene importancia porque si nosotros vemos las curvas de sobrevida libre de progresión a largo plazo de estos dos grupos de pacientes, vemos que hay una diferencia que desde alrededor del 10% entre aquellos que no tienen factores de riesgo y los que presentan factores de riesgo. Y esto va a incidir en en el objetivo que nosotros persigamos en nuestros pacientes, que va a ser fundamentalmente en los pacientes sin factores de riesgo, o sea, en aquellos que son de un grupo favorable, va a ser disminuir la toxicidad sin perder eficacia cuando instituimos el tratamiento. Mientras que en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo y que constituyen un grupo desfavorable, el objetivo va a ser aumentar la eficacia sin aumentar la toxicidad. Veamos entonces qué nos dicen algunos trials en linfoma de Hodgkin en estadios tempranos. Este es un trabajo del grupo canadiense, que es el HD6, que muestra la comparación entre pacientes que reciben 6 ciclos de ABVD versus aquellos que van a recibir 2 ciclos de ABVD asociado a radioterapia. Lo que muestra este trabajo es que la rama que recibió quimioterapia tiene una sobrevida libre de progresión significativamente inferior, pero cuando se analiza la sobrevida global es superior en la rama que recibió solo quimioterapia. Y probablemente esto se deba a que si nosotros, no me acuerdo cuál era, creo que es este,
Sí, ahí. Si nosotros analizamos qué estrategia de radioterapia recibieron estos pacientes, vamos a ver que recibieron irradiación subnodal total, que es mucho más extensa de la que hacemos actualmente, como decíamos antes, y que la dosis también es mucho más alta de la que se propone actualmente. Si vemos otro trabajo, este es el H9 del EORTC-GELA, que compara, que los divide en pacientes del grupo favorable que van a recibir quimioterapia asociada a 2 dosis de radioterapia, 36 o 20, versus no radioterapia. Bueno, y el grupo desfavorable no lo vamos a analizar porque en realidad ahí todos los pacientes recibieron tratamiento combinado. Lo que surge del resultado de este trabajo es que se debe suspender la rama de no radioterapia porque la sobrevida libre de progresión fue significativamente inferior. El número de eventos asociados a progresión en este grupo de pacientes fue mucho más alto que en aquellos que recibieron radioterapia. Y los porcentajes en sobrevida libre de progresión fueron 87 y 84, lo cual muestra que no hay diferencia entre las 2 dosis de radiación recibida, versus 76% en aquellos pacientes que no recibieron tratamiento radiante, con lo cual seguiría, digamos, apoyando la necesidad de incluir la radioterapia en el tratamiento de estos pacientes. Otro trabajo importante es el H10 del grupo alemán, que es conocido por todos. Este es en enfermedad de Hodgkin en estadios tempranos sin factores de riesgo, que como sabemos compara 4 versus 2 ciclos de ABVD asociado a 2 dosis de radioterapia, 30 o 20, y muestra que la rama de menor intensidad, que es la que hace ABVD por 2 más 20 Gray de radioterapia, es tan efectiva como el resto de las 3 ramas, con lo cual ellos lo definen como el tratamiento estándar para estos pacientes. ¿Qué dicen ahora los trials que utilizan estrategias adaptadas al PET? Que como ya sabemos es uno de los elementos pronósticos fundamentales en los pacientes con enfermedad de Hodgkin. Y vamos a ver que en este trabajo, que es el H10 del EORTC, van a estratificar a los pacientes, van a dividir los pacientes en grupo favorable y desfavorable, van a recibir todos los pacientes 2 ciclos de ABVD. Aquellos pacientes del grupo favorable va a haber una rama estándar en la cual van a hacer el PET interino y todos van a recibir un ciclo más de ABVD más radioterapia, 30 Gray en ganglios comprometidos, y el grupo investigacional después del PET interino van a ser randomizados y aquellos que tengan un PET negativo van a ser solamente 2 ABVD y los pacientes que tengan PET positivo van a recibir BICOP escalado más radioterapia. Por otra parte, los pacientes que pertenecen al grupo desfavorable, después de haber hecho 2 ciclos de ABVD y de haber hecho el PET interino, también vamos a tener una rama estándar que es igual a la de los pacientes de grupo favorable, y los pacientes de la rama investigacional van a recibir solamente, en el caso de que sea el PET negativo, 4 ABVD versus 2 BICOP escalado más radioterapia en aquellos pacientes que tengan un PET positivo. Nosotros vamos a analizar los 2 grupos que son PET negativos, comparándolos con la rama estándar, porque son los que retiran la radioterapia del tratamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar la no inferioridad cuando se elimina la radioterapia en lo que hace a sobrevida libre de progresión en los pacientes que tenían un PET negativo. Y lo que se observa es que en los 2 grupos, la rama investigacional que recibió solo ABVD, tanto en el grupo favorable como en el grupo desfavorable, presentaron un número de eventos asociados a progresión mucho más alto que aquellos pacientes que recibieron tratamiento combinado, que fueron 30 versus 2 en el grupo favorable y 30 versus 16 en el grupo desfavorable. Había alguna diferencia en la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global no hubo diferencia entre los 2 grupos. Pero de todos modos no se pudo demostrar la no inferioridad de retirar la radioterapia en este grupo de pacientes. Otro estudio es el RAPID del grupo británico, que incluye pacientes en estadios 1 y 2A sin enfermedad Bulky. Los pacientes reciben ABVD por 3, hacen un PET interino y los pacientes que son PET negativos van a ser randomizados a recibir radioterapia en campos comprometidos versus observación. Y este también va a ser el grupo de pacientes que vamos a analizar.
Cuando vemos los resultados, vemos que también el número de eventos asociados a progresión es superior en la rama que no recibió radioterapia, y este trabajo tampoco pudo demostrar la no inferioridad en sobrevida libre de progresión en los pacientes cuando dejan de recibir tratamiento combinado. De todas maneras, una conclusión que ellos sacan es que los pacientes PET negativos, después de 3 ciclos de ABVD, tienen muy buen pronóstico independientemente de que reciban o no consolidación con radioterapia. O sea, no pudieron demostrar el objetivo primario, pero bueno, sacan como conclusión que todos los pacientes tendrían muy buena evolución. Finalmente, este es el diseño de 2 trabajos del grupo alemán, el HD16 y el HD17, el primero para pacientes con enfermedad de Hodgkin en estadios tempranos sin factores de riesgo, y el segundo para aquellos que lo tienen, y que va a randomizarlos en todos los pacientes en el grupo favorable van a recibir 2 ciclos de ABVD, van a ser PET interino, vamos a tener una rama estándar que hace el tratamiento estándar del grupo alemán, es decir, consolidación con radioterapia en campos comprometidos con 20 Gray, y la rama investigacional los va a dividir, y aquellos pacientes PET negativos no hacen más tratamiento, quedan solo en observación, mientras que los que son PET positivos van a recibir el mismo tratamiento que la rama estándar. Mientras que los pacientes del grupo de enfermedad de Hodgkin con estadios tempranos desfavorable van a recibir el esquema estándar para este grupo de los alemanes, que es 2 BICOP escalados más 2 ABVD, hacen PET interino, la rama estándar va a ser consolidación con radioterapia 30 Gray en sitios comprometidos, y la rama investigacional, a aquellos pacientes que son PET negativos, los va a dejar solamente en observación. Estos 2 trabajos han completado ya el reclutamiento, pero los resultados definitivos se esperarían recién para el 2020. Bueno, y esto es otra cosa que me pareció interesante, que es un análisis de una base de datos del NCI, que incluye pacientes tratados entre 1988 y 2006, y que analiza alrededor de 12.500 pacientes, todos con linfoma de Hodgkin en estadios tempranos. De estos, alrededor del 50% recibió radioterapia. Algo que le llama la atención es que en el periodo más cercano, o sea, entre el 2001 y el 2006, disminuyó el porcentaje de pacientes que recibieron radioterapia dentro del esquema terapéutico. Y lo que observan es que la incidencia de segundas neoplasias a 15 años fue del 15% versus el 14,6% entre aquellos que recibieron radioterapia y los que no. Y que la sobrevida global fue superior en los pacientes que recibieron radioterapia, 87 versus 76%, lo cual es significativo, y que esta diferencia, si nosotros sacamos a aquellos pacientes que fallecen dentro del primer año del diagnóstico, se sigue manteniendo, 90 versus 85%, con una P que es realmente significativa. Y este es otro trabajo que es un metaanálisis que analiza pacientes entre el año 1980 y 2009, que incluye alrededor de 1.250 pacientes, y que lo que observa es que no hay diferencias en la tasa de remisión completa entre los que recibieron quimioterapia o tratamiento combinado, pero que tampoco se observa una diferencia significativa en las segundas neoplasias. Hay solamente una diferencia de un 1% entre los que recibieron quimioterapia y radioterapia y los que solo hicieron quimio. Y que sí se observa una diferencia en la incidencia de neoplasia secundaria significativamente mayor cuando se tomaban los pacientes recaídos. Y con respecto a la sobrevida global, con una media de observación de 5 años también observaron que fue superior en el grupo que recibía tratamiento combinado de radio y quimioterapia, lo que se observa en este gráfico, donde digamos, están todos a favor de usar tratamiento combinado. Bueno, y como conclusiones entonces de todo esto, podemos decir que no hay estudios que hasta ahora hayan demostrado la no inferioridad de eliminar la radioterapia en la sobrevida libre de progresión, que los esquemas actuales de radioterapia nos van a permitir disminuir la dosis que reciben los tejidos adyacentes y por lo tanto disminuir la incidencia de efectos adversos tardíos,
que si nosotros decidimos utilizar la radioterapia en el tratamiento de nuestros pacientes, es fundamental la comunicación fluida con los radioterapeutas para acordar y definir cuál va a ser el esquema de tratamiento radiante, que es una de las complicaciones que tenemos con bastante frecuencia. Que podemos decir también que en algunos pacientes con PET interino negativo que tengan factores de riesgo como antecedentes de cardiopatía o antecedentes familiares de cáncer de mama, uno podría discutir con el paciente la posibilidad de obviar la radioterapia, aclarando que existe una posibilidad un poquito mayor de reaparición de la enfermedad. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que los pacientes que progresan van a ser sometidos a tratamientos más agresivos que incluyen altas dosis de quimioterapia y trasplante, lo cual también implica mayor toxicidad. Que los datos del trabajo del análisis de los pacientes del SER y de este metaanálisis nos muestran que la sobrevida global es mayor en el tratamiento combinado sin aumentos de las segundas neoplasias, y finalmente que tal vez los resultados de los estudios del grupo alemán nos permitirán tener más elementos para definir el tratamiento estándar en este grupo de pacientes. Y con esto termino, bueno, y muchas gracias. Bueno, la idea es discutir si debemos seguir incorporando o no radioterapia como parte del tratamiento en linfoma de Hodgkin en estadios tempranos en todos los pacientes. Claramente, la enfermedad de Hodgkin es un éxito en la oncohematología y las cosas se están haciendo bien porque la mortalidad relacionada a la enfermedad está disminuyendo y ha bajado de manera notable en los últimos 30 años. Y podríamos decir que esto es gracias a los tratamientos estándar que están establecidos, que Susana lo fue mostrando, que tienen que ver con la combinación de quimio y radioterapia en estadios localizados 2-ABB más 20G, el HD10, y en estadios localizados desfavorables con factores de riesgo, tal vez 4 ciclos de ABB más radioterapia o la combinación de 2+2 más radioterapia, logrando muy buenos resultados con unas sobrevidas libres de progresiones mayores al 85% en todos los grupos. Entonces, ¿por qué nos importa la radioterapia? ¿Por qué estamos preocupados en mejorar lo que ya es bueno? Y esto tiene que ver con distintos factores que los tenemos que mezclar y pensar a todos al mismo tiempo para que podamos pensar en la importancia de esto. El primer factor tiene que ver con la distribución de la edad, de la incidencia del linfoma de Hodgkin, donde la mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin son diagnosticados en una edad temprana con una media de presentación de 33 años, lo cual podemos decir que cuando tengan más de 10 años de que terminaron el tratamiento, van a ser de 43 años a 50 años, o sea, gente muy joven. El otro factor, que también lo mostró Susana, es que independientemente de lo que hagamos, la mayoría de los pacientes se van a curar con un tratamiento de primera línea. Y acá tenemos distintas curvas, todas de distintos grupos en estadios tempranos, que vemos que la sobrevida libre de progresión supera el 85%, independientemente si hacemos 2 o 4 ciclos de ABBD, si hacemos 2+2 o si hacemos o no radioterapia. O sea que el éxito de un primer esquema de tratamiento es en casi todos los pacientes. Y el tercero es esta toxicidad relacionada al tratamiento. El riesgo de segundas neoplasias en pacientes sobrevivientes del linfoma de Hodgkin supera 4.6 veces el riesgo de la población general y el riesgo de adquirir una segunda neoplasia sigue estando vigente y aún aumenta hasta 40 años después de haber finalizado el esquema de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que si sumamos todos estos factores terminan estas curvas, que son curvas bien conocidas y no tan viejas, o sea, esto es publicado en el año 2016, donde se ve que en la curva amarilla vemos la sobrevida global de pacientes, o la sobrevida que se expected, ¿no? Que se ve que va a pasar en pacientes canadienses, y en la curva azul vemos aquellos pacientes que a 5 años de haber sido diagnosticados de linfoma de Hodgkin no han recaído, o sea, son pacientes donde el riesgo de recaída es aproximadamente un 2 o un 3%, y si recaen la probabilidad de curarlos de su enfermedad es muy alta. Y como vemos, este grupo de pacientes curados del linfoma de Hodgkin vive menos, y esta sobrevida menor tiene que ver con estas segundas neoplasias, que es el contribuidor mayor a la mortalidad en este grupo de pacientes. Y acá lo vemos también publicado en el año 2016, cuáles son las causas de muerte en la curva azul, y esto es desde el diagnóstico. En la curva azul vemos que claramente en los primeros 5 años la causa de muerte dentro de los que
se van a morir. La más importante es la recaída del linfoma de Hodgkin, pero a los 5 años ya esta causa disminuye y a los 10 años tiene un plató, y fíjense cómo a los 10 años es donde empieza a aumentar la mortalidad relacionada a todos estos otros factores, segundas neoplasias, enfermedades cardiovasculares, que en principio consideramos que son secundarias a su primer esquema de tratamiento. Y así es esta curva tan conocida, publicada por el doctor Armitage, donde nos empieza a preocupar otra cosa. De hecho, los que hacemos seguimiento de pacientes con linfoma de Hodgkin no les pedimos más tomografías a los 5 años, les pedimos ecocardiogramas, les pedimos hormonas tiroides. Estamos pensando en ya otra cosa y la idea es ver si podemos prevenirlo. Y las causas más importantes son enfermedades, neoplasias secundarias o eventos cardiovasculares, de los cuales la radioterapia tiene mucho que ver con esto. Y si vamos a mirar en estadísticas, si vemos la causa de muerte, y esto es de Stanford University en pacientes con estadios 1 a 4 en la primera columna y del British Columbia solamente en estadios localizados, en estadios 1 a 4, por cada 2 pacientes que mueren por linfoma de Hodgkin, 1 va a morir por enfermedades secundarias. En estadios localizados, por cada 1 que muere por enfermedad progresiva de Hodgkin, 2 mueren por segundas neoplasias. Y si tomamos en cuenta también la enfermedad cardiovascular, en estadios localizados, que es lo que estamos charlando, por cada 1 paciente que muere por Hodgkin, 3 van a morir por diferentes enfermedades relacionadas a la toxicidad. Y esto también se ve en una publicación del grupo italiano, que fíjense que estas son las causas de muerte en el grupo de pacientes con linfoma de Hodgkin. Y solamente 25% de los pacientes que mueren van a morir por progresión de su enfermedad, mientras que el resto de los pacientes van a morir por eventos cardíacos, respiratorios y, bueno, y algunos no relacionados a la quimioterapia. Esto tiene que ver con la incidencia acumulativa de enfermedad cardiovascular. Es cierto que a cualquier paciente que tratamos con antraciclinas, el riesgo de enfermedad cardiovascular existe, y esta es la línea azul. Esta es la línea de enfermedad cardiovascular en la población general no tratada para el linfoma de Hodgkin, en azul aquellos tratados con antraciclinas, y la más alta es aquellos en donde combinamos el uso de antraciclinas y radioterapia mediastinal. Y fíjense que a 30 años, más o menos 40% de los pacientes van a tener enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con la incidencia de cáncer de mama en estos pacientes que sabemos que se presentan en la mayoría de las veces con enfermedad supradiafragmática? A pesar de los avances en los años y de los avances en las técnicas y en los diagnósticos, etcétera, la incidencia acumulativa de cáncer de mama en pacientes que sobreviven al linfoma de Hodgkin permanece alta en los últimos registros. A favor de la radioterapia, es cierto lo que dijo Susana, estamos mucho mejor que hace muchos años. Sabemos que hoy en día podemos reducir la dosis de la radioterapia en aquellos pacientes que han recibido un esquema de quimioterapia efectiva y que han respondido a la quimioterapia, y sabemos que podemos reducir los campos de manera muy importante. Ya no se hace más lo que se hacía hace 20 años, que era irradiar en zonas mucho más amplias. Esto es real, pero también es real que la dosis está directamente ligada con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y vemos acá, esto se ve, o sea, de mayor a menor dosis, de 30 G hasta menor, y cuanto menos damos es mejor. Por eso es bueno lo que han logrado los alemanes, decir que podemos pasar de 30 a 20, pero seguro que nada, que es la curva última celeste, es mejor que un poquito. Y ahí es donde viene la pregunta si podemos omitir la radioterapia en este grupo de pacientes y si podemos hacer algo mejor que lo que está estandarizado. Lo que está estandarizado es con radioterapia. Ahora, ¿nos puede ir igual de bien sacando la radioterapia? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo identificamos a aquellos pacientes? Solamente con el PET. En la era pre-PET, que es todo lo que mostró Susana, el HD9, el H6 y todos los metaanálisis están hechos en la era pre-PET. Y en ese momento era muy difícil ver quiénes eran los pacientes que verdaderamente estaban en remisión completa, porque si comparamos la evaluación con tomografía, vamos a tener pacientes con remisión completa, con remisión parcial, con enfermedad estable, y cada curva muestra un diferente pronóstico. Si comparamos
la sobrevida evaluando con PET tenemos el subgrupo de PET positivos y PET negativos sin nada en el medio. Quiere decir que podemos identificar mucho mejor aquel grupo y claramente el PET interino es el factor pronóstico más importante tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global para aquellos pacientes en estadios localizados. Son muchos los estudios que han tratado de contestar esto y por qué estamos hoy acá en una controversia, y lo que es una controversia en todo el mundo, y está bien opinar de un lado y del otro, es porque depende de cómo miramos estas conclusiones, es decir, nos vamos a poner de un lado o del otro. De hecho, los números son iguales en todos los estudios, pero las conclusiones son distintas según las interpretaciones de los autores. Y acá entonces tenemos estos dos trabajos que ya mostró Susana, que es el HD10, que en pacientes con estadios localizados les hacían 3 ciclos de ABVD. Si el PET era negativo, suspendían el tratamiento y lo que se ve es esto. Que en aquellos pacientes que hicieron los 3 ciclos de ABVD, estos son los PET negativos, y continuaron con radioterapia, la sobrevida libre de progresión fue de 90%, 94% versus 90% en el grupo de PET negativos que no recibió radioterapia. Y la diferencia es de, en este caso, de 3.8%, pero podemos hacerlo un poco más amplio y pensar que la diferencia es entre 4 y 7% según los rangos. Y esto es real en todos los trabajos. Claramente, el irradiar a los pacientes logra un mejor control inicial de la enfermedad, con una sobrevida global sin diferencia en ambos grupos. El otro estudio que hizo algo parecido, pero en vez de suspender el tratamiento, reemplazan la radioterapia por un poco más de quimioterapia, que también lo mostró Susana, que es el H10, donde, bueno, ya contó cómo eran, pacientes PET negativos, o se les daba un poco más de quimioterapia o en el grupo estándar hacía la radioterapia. Y lo que se vio es nuevamente esto, que a un año, y esto fue a un año, vamos a analizar lo que pasó al principio, la sobrevida libre de progresión en el grupo no irradiado fue de 95% versus 100% en el grupo que recibió radioterapia en favorables y 94% versus 97% en el grupo de no radioterapia. O sea, nuevamente vemos una diferencia de aproximadamente un 5%. ¿Cuáles son las conclusiones en el grupo RAPID? Y de hecho el grupo inglés y Radford están a favor de omitir la radioterapia, o sea que verdaderamente lo llevan a la práctica. Este grupo dice que es seguro omitir la radioterapia, mientras que el otro grupo suspende prematuramente el trabajo y dice que debemos continuar con radioterapia. Ahora analicemos un poco los números del H10, que es el que habla de continuar con radioterapia. Vamos a ver que primero tenemos en pacientes con estadios localizados esta diferencia de aproximadamente un 5%. Si vamos a estadios localizados desfavorables, también vemos una diferencia de aproximadamente un 3%. Y fíjense que en el grupo F experimental o U experimental, que son este 94 y este 94.7, son aquellos pacientes que tenían diferentes grupos pronósticos al principio y sin embargo les fue igual de bien cuando lograron un PET negativo. O sea, esta es una primera cosa importante, que eliminamos factores de riesgo al diagnóstico cuando los pacientes logran ese primer PET negativo. Y el riesgo de recaída en aquel grupo que no recibió la radioterapia fue de 4 a 6% mayor. Ahora, si tomamos en cuenta todos estos pacientes y decimos, ok, tenemos que irradiar a todos los pacientes, incluso a los PET negativos, quiere decir que en este estudio hubiésemos irradiado a 900 pacientes PET negativos que hubiesen recibido radioterapia, de los cuales 855 pacientes hubiesen tenido un pronóstico excelente sin la radioterapia, y ahora podríamos decir que tal vez están con un exceso de tratamiento. O sea, ahora tendríamos 900 pacientes que tenemos que cuidar de los eventos a largo plazo de la radioterapia. ¿Qué pasa si no hubiésemos irradiado a ninguno de los pacientes que ingresaron a este protocolo? Quiere decir que del total de los pacientes con los PET positivos y PET negativos hubiésemos irradiado solamente un 20%, que hubiesen sido sobre todo los PET positivos, ¿no? Hubiésemos irradiado de 1.100 pacientes 20% y hubiésemos tenido que 45 pacientes de los 900 PET negativos, ¿me siguen?, hubiesen recaído. O sea, tendríamos este 5% de recaída y podríamos lidiar y darle tratamiento altamente probable de volver a curarlos a esos 45 pacientes sin irradiar a los 900.
¿Qué es lo que dice el grupo de Estados Unidos, el CLGB? Ellos hacen un estudio no randomizado, hacen 2 ciclos de ABVD, a los PET negativos les hacen 2 ciclos de ABVD y están experimentando sobre todo en la escalación en PET positivos. Definen un PET negativo como un score de Deauville 1 a 3 y fíjense lo que también se repite en todas partes, que el PET negativo con solamente ABVD tiene 92% de sobrevida libre de progresión y los PET positivos, a pesar de escalar el tratamiento, tienen un 66%. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Ellos agarraron score de Deauville 1 a 3 y dicen, agarrando score de Deauville 1 a 3 vamos a tener 91% de los pacientes que son PET negativos y una sobrevida libre de progresión del 92%. Si solamente consideramos score de Deauville 1 y 2, 75% van a ser PET negativos, o sea que van a irradiar 25%, con una sobrevida del 95%, o sea, 3 puntos más. Y entonces ellos prefieren, y de hecho sugieren, que lo ideal es ahorrarse esta diferencia de 15% de irradiar, o sea, irradiar menos, a expensas de disminuir un poquito esta sobrevida libre de progresión. Entonces los autores están dispuestos a comprometer este 3% de sobrevida libre de progresión con tal de no irradiar un 15% más. ¿Qué es lo que hace el HD16? Que acá hay unos estudios preliminares. Los alemanes muy tarde incorporaron el PET, primero porque no lo tenían en el país y aparte porque no creían. Boschman vino acá y para los que estaban durante 3 horas dijo que era un horror tratar con PET a los pacientes y finalmente hicieron este estudio. Lo que hacen ellos es desafían el HD10, que es 2 ABVD más radioterapia, y en pacientes PET negativos, después de 2 ciclos de ABVD, le hacen un follow-up y pacientes PET positivos los irradian. Nuevamente vemos exactamente lo mismo. Primero, bueno, el factor pronóstico de ser PET negativo, que es mucho mejor, incluso aunque uno escale en la otra rama, y aquellos pacientes que son PET negativos, si fueron irradiados, la sobrevida libre de progresión fue de 93% versus 86%, o sea, un mejor control inicial en la rama irradiada, pero sin diferencia en sobrevida global y disminuyendo la radioterapia solo a un grupo de aproximadamente 15% de los pacientes. Si este paciente hubiese sido tratado en el protocolo del GATLA, que es nuestro protocolo, les hacemos 3 ciclos de ABVD y si el PET es negativo, suspendemos el tratamiento. La línea naranja muestra aquel grupo de pacientes con estadios localizados y PET negativos, que son un 75% de los pacientes con estadios localizados, donde tenemos una sobrevida libre de progresión del 90%, ya a 10 años con una mediana de seguimiento de más de 6 años. Y la sobrevida global es del 98% y ninguno de estos pacientes que murieron en estadios localizados murieron por progresión de su enfermedad. Los únicos pacientes que murieron por progresión de su enfermedad en este protocolo son pacientes con estadios avanzados refractarios primarios que nunca lograron una primera remisión completa. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? ¿Y podemos o no omitir la radioterapia? Yo creo que las conclusiones son que en estadios localizados, evaluar la respuesta con PET luego de 2 o 3 ciclos de ABVD permite adaptar la respuesta y creo que debemos adaptar la respuesta, que es claro que estos resultados no mostraron la no inferioridad del tratamiento combinado versus la quimioterapia con respecto a sobrevida libre de progresión a favor de aproximadamente un 5%. Sin embargo, la sobrevida libre de progresión sin darle radioterapia a pacientes PET negativos es de aproximadamente un 85-87% y su pronóstico es muy bueno. Entonces lo que tenemos que considerar es si tenemos que irradiar al 100% de los pacientes solamente para mejorar el pronóstico en este subgrupo de pacientes sin diferencia en sobrevida global. ¿Y por qué esto es importante? Porque independientemente del grupo en que esté tratado, los pacientes PET negativos interinos son aproximadamente el 75 o el 80%, o sea que la decisión que estemos tomando va a ser con respecto a la mayoría de nuestros pacientes jóvenes con linfoma de Hodgkin. Y por eso creo que el mejor tratamiento, claramente, como dice Susana, es curar la enfermedad de Hodgkin, no hay ninguna duda, pero también considerar los efectos a largo plazo y cuidar el futuro de este grupo de pacientes. Muchas gracias. Sí, doctor Stemelin, habíamos dado la palabra.
Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones por la presentación. Realmente fue un debate. Quería hacer un comentario con respecto a nosotros hacemos solamente radioterapia. Hemos analizado lo mismo y estoy de acuerdo con lo que dijeron las dos con respecto a los análisis de los estudios, básicamente los 2 estudios que hay. Pero quería remarcar un punto que dijiste vos, Susana, con respecto a los radioterapeutas y hablar con los radioterapeutas. La verdad es que los radioterapeutas hace varios años se alejaron, entre comillas digo, de la hematología. Uno cuando va a hablar con los radioterapeutas obviamente están acostumbrados a trabajar con oncólogos. En términos generales creo que saben muy poco de todo esto, están poco acostumbrados a irradiar en estas situaciones y por más que uno les diga exactamente lo que quiere que hagan, no puede ir todos los días a ver si hacen eso y en la vida real no hacen lo que uno quiere que hagan y terminan irradiando siempre más. Y es uno de los motivos por los cuales nosotros ya no irradiamos a estos pacientes en estadios tempranos. Solamente un comentario. Bueno, a mí me tocó defender el sí, pero nosotros tampoco hacemos radioterapia en estos pacientes. Y una de las causas fundamentales es esa, porque realmente cuando uno se pone a discutir con el oncólogo, con el radioterapeuta, es muy complejo lograr que lleve adelante la propuesta que uno le haría. Y bueno, yo en el fondo estoy convencida de que es mejor no irradiarlos a los pacientes en estos estadios. Pero bueno. Doctor Dupont. Sí, lo mío es muy breve, porque parte está contestado. Uno intentaría dar lo menos posible de tratamiento, entonces sería esa la consecuencia de cada uno de los tratamientos que hay. ¿Cuál es el destino de la pequeña proporción de pacientes que no son irradiados inicialmente y necesitan un segundo tratamiento para rescatarlos y eventualmente radioterapia, que es esa una de las decisiones que hay que tomar? En algún momento esos pacientes necesitan. O sea, a mí, no sé qué opinas vos, pero bueno, si el paciente recae después de una primera línea, yo en realidad, si el paciente es apto, lo rescato con altas dosis y trasplante, si obtiene remisión completa. En general, bueno, nosotros hoy tratamos de llevar a los pacientes recaídos a trasplante después de haber obtenido remisión completa porque creo que es mucho más la posibilidad de curación. Pero no hacemos radioterapia en general en a todos estos pacientes. No sé qué... Yo creo que toda esta línea de investigación da lugar a confusión y uno cree que la radioterapia es mala para los linfomas de Hodgkin y claramente cuando el paciente recae, ahí ya es distinto el objetivo, porque nosotros al principio decimos estos pacientes son de buen pronóstico y probablemente los podemos curar con poco tratamiento. El paciente que recae ya no está en ese pensamiento y ahí hay que curarlo con todo lo que podemos. Creo que es un linfoma altamente sensible a la radioterapia y que deberíamos incorporarlo como mecanismo de pensamiento y muchas veces nos pasa que llegamos a pacientes que han recibido muchas líneas de quimioterapia en estadios o en recaídas que podrían haber sido irradiados y no se irradian. Con respecto a la primera conducta, nosotros creo que todos hacemos lo mismo, salvataje y llevarlo a trasplante, y tal vez por la modalidad o el poco acceso fácil que uno tiene a la radioterapia y a la rapidez de la radioterapia, no hacemos radioterapia pretrasplante, que muchos grupos lo hacen. Nosotros sabemos que si los mandamos irradiar pretrasplante vamos a perder tal vez 2 meses entre la última quimio y el inicio del trasplante y eso es un riesgo. Pero independientemente de que tal vez no lo tenemos bien estandarizado, es un tratamiento muy útil y que yo muchas veces lo considero incluso en pacientes PET negativos que entran a trasplante porque sé que ahí ya uno se está jugando todas las cartas y ya es distinta la actitud que uno tiene. Uno ya no está pensando en ahorrar tratamiento, sino en verdaderamente curar el linfoma. Ahora, y ahí, a lo mejor yo preferiría hacerle la radioterapia post-trasplante antes que pre-trasplante. Lo que pasa es que es una pregunta que nadie sabe si un paciente que entra a trasplante PET negativo se va a beneficiar con radioterapia post-trasplante. No hay ningún estudio
yo lo pregunto siempre, opiniones. En Stanford sí se lo dan posta. Pero bueno, es algo, yo creo que ahí sí uno maneja la individualidad del paciente, los riesgos, los antecedentes. O el estilo de prescripción que tiene la institución. Sí, o los antecedentes, es lo mismo irradiar a un hombre que una mujer en el mediastino y bueno, la edad del paciente. Cuanto más jóvenes son los pacientes al momento de irradiarse, mayor es la probabilidad de segunda neoplasia. Doctora Fantel. Solo un comentario, que cuando vino Connors, él hizo mucho hincapié en la radioterapia y él dijo que, bueno, que no hay que olvidarse de la radioterapia y que uno puede rescatar el 50% de los pacientes con radioterapia. Bueno, doctor Sánchez Ábalos, la última. ¿Qué piensan ustedes respecto a la radioterapia? Evidentemente tiene lugar, discutible o no, en el tratamiento de estadios tempranos. Pero radioterapia en masas residuales únicas, post-quimio. ¿Qué piensan ustedes? Porque se está insistiendo en que por el efecto abscopal, la radioterapia puede ser muy importante y hay que seguir teniendo en cuenta, inclusive en los pacientes con estadios precoces. Hablamos de masa residual PET positiva. Exacto. Bueno, lo muestra el HD16 y lo muestran varios otros estudios que haciendo radioterapia en masas residuales únicas PET positivas, la probabilidad de rescatar a ese paciente es muy alta. O sea, yo creo que esto es un paso intermedio. Por supuesto que el pronóstico no es tan bueno como el PET negativo, pero tenemos altas probabilidades de curarlo combinando la radioterapia en los sitios hipermetabólicos. Bueno, muchas gracias. Muy bien.